En este video les voy a compartir cómo realizar esta bolsa. Es una bolsa tejida en la técnica de ganchillo crochet. Es muy fácil de realizar. Como pueden ver, lleva doble asa. Y aquí en la parte de enfrente le realicé una apertura para formar esta bolsita con su cierre. Y como pueden ver, lleva un punto muy fácil, solamente son medias varetas. Esta bolsa está tejida con hilo El Jilguero. Es un hilo de algodón. Este hilo es especial para la realización de hamacas, tejido de macramé, entre otras artesanías. Si esta bolsa te gusta y quieres aprender a realizarla, no te pierdas a continuación el paso a paso. Los materiales que voy a necesitar para realizar la bolsa son: voy a tejer con hilo El Jilguero. Este es un hilo de algodón y es para tejido de hamacas, macramé y artesanías. Y como ya les mencioné, es hilo de algodón 100% mercerizado y este tubo contiene 200 gramos. Voy a necesitar aproximadamente unos 250 gramos. Este es un producto de Hilos Omega. Como siempre, en la descripción del video les dejo el enlace de la página de Omega y el apartado de hilo El Jilguero para que ustedes puedan ir a checar ahí la gran variedad de colores que tiene, y van a encontrar muchos más productos de Hilos Omega. Voy a tejer con un gancho del número 2 de acero. Voy a necesitar tijeras, mi cinta métrica, vamos a necesitar tela para forro, hilo y aguja de costura, una aguja para estambre, un cierre de 20 centímetros y un cierre de 40 centímetros y opcional cuentas decorativas. Empezamos con una cadena reforzada y a partir de aquí vamos a tejer cadenas. Voy a tejer 60 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y así hasta tener 60. Aquí ya tengo mis 60 cadenas. Estas 60 cadenas me dan una medida de 30 centímetros. Esto va a aumentar un poquito con las hileras que vamos a tejer. Vamos a iniciar aquí con 2 cadenas, 1, 2. Estas 2 cadenas van a formar nuestra primera vareta. Entonces, en la cadena 3 es donde corresponde esta vareta. Ahora vamos a ir a la cadena 4 y ahí vamos a tejer la segunda vareta. Vamos a ir tejiendo en cada una de las cadenas una vareta. Vamos a ir tomando solamente la gasita de la parte de arriba. Como pueden ver aquí, la cadena tiene 3 gasas. Esta de arriba, la de en medio y la de abajo. Vamos a ir tomando la de arriba. Entonces, lazada, pasamos, sacamos 2 y 2 gasas. De esa forma trabajo las varetas. Entonces vamos a continuar así hasta llegar a la última cadena, tejiendo en cada una vareta. Aquí ya estoy llegando al final de las cadenas. Voy a hacer la última vareta en la cadena que tengo aquí, la primera que realicé después de la cadena reforzada. Ahí hago esta vareta que pertenece a esta parte de arriba y en esa misma cadena voy a tejer 3 varetas más. 1, 2, 3. Estas cadenas son de aumento. Ahora voy a tejer en esa misma cadena la primera vareta de la parte de abajo. Entonces ahí ya tengo la primera. Ahora voy a continuar tejiendo en cada cadena una vareta, ahora tomándola por la parte de abajo. Recuerden que tomamos solamente una gasita, ahora nos quedan estas 2. Entonces así vamos a poder tomar más fácil nuestro punto. Vamos a continuar tejiendo una vareta en cada punto hasta llegar a la última cadena en la parte de abajo. Aquí ya estoy llegando al final de las cadenas y vamos a hacer lo mismo aquí. En la última cadena voy a tejer la vareta que pertenece aquí a la parte de abajo y ahí mismo voy a hacer 3 puntos
1, 2 y 3, que son los 3 puntos de aumento. Y en este mismo punto ya tenemos el primer punto que tejimos para iniciar. Entonces es lo mismo que hicimos en el otro extremo. Vamos a cerrar aquí con un punto deslizado en la segunda cadena. Pasamos de esta forma y hacemos el punto deslizado. Entonces aquí ya tenemos la hilera número 1 de nuestra base. Vamos a tejer la hilera 2 y aquí vamos a iniciar con 2 cadenas para formar una vareta, y ahora en cada punto vamos a tejer una vareta hasta llegar a donde están los aumentos. Entonces aquí tejemos 60 varetas. Aquí ya tejí los 60 puntos y llegué aquí a donde están los aumentos. Lo que vamos a hacer aquí, en cada punto de estos 3 que aumentamos, vamos a tejer 2 varetas, 2 en cada una. Entonces aquí en el primero hago 2, en el segundo 2 varetas y en el tercero 2 varetas. Aquí ya tengo los aumentos. Ahora continúo tejiendo un punto en cada punto hasta tener otra vez 60 puntos. Una vez que tejemos aquí los 60 puntos y llegamos hasta donde están los aumentos, entonces vamos a tejer aquí en cada punto 2 varetas también. En el primero hago 2, en el segundo punto 2 varetas y en el tercero 2 varetas. Ahora cerramos aquí en la segunda cadena con un punto deslizado, y de esta forma tengo la segunda hilera de la base. Vamos a tejer la hilera número 3. Aquí tejo igual 2 cadenas para iniciar y tejemos ahora la segunda vareta, y así en cada punto una vareta hasta tener las 60 varetas y llegar hasta donde están los aumentos. Una vez que llegamos a donde están los aumentos, lo que vamos a hacer es tejer en el primer punto, tejemos un aumento, en el segundo un punto normal, en el siguiente un aumento, en el siguiente un punto normal, en el siguiente un aumento y en el siguiente un punto normal. Estamos tejiendo en los 6 puntos. Ahora tejemos un punto en cada punto hasta llegar a donde están los aumentos en el otro lado. Una vez que llegamos a donde están los aumentos, vamos a trabajar lo mismo que en el otro lado. Hacemos en el primer punto un aumento, en el segundo un punto normal, en el tercero un aumento, en el cuarto un punto normal, en el quinto un aumento y en el punto número 6 un punto normal. Ahora cerramos en la segunda cadena con un punto deslizado. Con esto tenemos ya tejida nuestra base. Tejí 3 hileras en total para la base. Ahora la base tiene una medida de 32 centímetros por 6. Ahora vamos a tejer una hilera de base para el cuerpo de nuestra bolsa y vamos a tejer aquí solamente varetas. Entonces tejemos 2 cadenas y vamos a ir en cada punto haciendo una vareta ya sin aumentos, solamente una por cada punto, hasta llegar al final de la hilera. Una vez que llegamos al final de la hilera, vamos a la segunda cadena y ahí tejemos un punto deslizado. Entonces aquí ya tengo la primera hilera, que es una hilera de base para trabajar el cuerpo de la bolsa, y a partir de aquí ya vamos a empezar a tejer la puntada. Esta puntada es muy fácil y ya no vamos a cerrar hileras a partir de aquí. Entonces empezamos con 2 cadenas para formar una media vareta. Vamos a ir trabajando medias varetas. Entonces para eso hago lazada, paso ahí en el mismo punto y ahora paso por todas las gasas. Entonces vamos a tejer este punto, que es una media vareta o también conocido como medio punto con lazada.
Vamos a dejar pasar un punto y en el siguiente hacemos 2 medias varetas. Dejamos un punto y en el siguiente 2 medias varetas. Así vamos a ir tejiendo durante toda la hilera, dejando un punto y en el siguiente, en ese mismo punto, 2 medias varetas. Así, dejamos un punto, 2 medias varetas y continuamos hasta el final de la hilera. Miren, aquí ya llegué al final de la hilera y aquí me queda un punto y enseguida ya tengo donde inicié, pero como no vamos a cerrar hileras, lo que voy a hacer aquí es encajar en este punto. Tengo este y aquí este pertenece al primer punto que tejí, pero ahí mismo voy a tejer el último grupo. Hago ahí las 2 medias varetas y ahora voy a ir aquí y como ya les había dicho, ya no voy a cerrar hileras. Entonces voy a ir directamente aquí al primer espacio de la hilera y aquí voy a tejer las 2 medias varetas que pertenecen a la segunda hilera. Entonces, como hicimos este punto aquí pegadito, ahí ya no se nota dónde termina y dónde empieza la hilera. Ahora vamos a continuar así, tejiendo en cada separación las 2 medias varetas. Y como no vamos a cerrar hileras y ya vamos a trabajar de forma continua, entonces solamente es ir tejiendo en cada separación las 2 medias varetas y vamos a continuar tejiendo así de forma continua. Aquí ya no hay principio ni final de hileras y voy a continuar tejiendo así hasta tener unos 16 o 17 centímetros para trabajar la apertura de la bolsa que va en la parte de enfrente. Aquí ya trabajé hasta la parte donde voy a colocar el cierre. Para colocar el cierre vamos a centrar nuestra bolsa. Esto nos lo va a indicar la parte de la base. Entonces ponemos bien nuestra base y después doblamos a la mitad nuestro tejido. En ese punto, ese va a ser nuestro centro y a partir de ahí vamos a tomar la misma medida hacia un lado y hacia otro. Yo aquí tengo una medida de 18 centímetros, entonces de esa medida conté 9 centímetros hacia un lado, 9 centímetros hacia el otro lado y ahí coloqué mis marcas. Ahora lo que vamos a hacer es contar los puntos que tenemos entre marca y marca. Aquí en mi caso tengo 34 puntos. De aquí a aquí. Cuento así 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32 y 34. Entonces voy a llegar aquí hasta donde está la marca. Hago aquí estos 2 puntos y después aquí 2 puntos, que es donde tengo la marca, 1 y 2. Voy a contar los puntos que están a partir de aquí y hasta donde está la marca, antes, aquí. Y aquí en mi caso tengo 34 puntos, contando 2, 4, 6, 8, 10 y así, cada grupo de 2 y tengo un total de 34 puntos. Lo que vamos a hacer aquí es tejer esos puntos que dejamos aquí para formar la apertura para el cierre. Entonces tejo 1, 2, 3, así flojitas, 4, 5, 6, 7, 8 y así hasta tener las 34. Aquí si ustedes por ejemplo quieren poner un cierre más pequeño, ya sea de 10 o de 15 centímetros, van a hacer exactamente lo mismo, van a centrar sus puntos y miden la mitad de esa medida que quieren. Por ejemplo, si es de 10, 5 centímetros hacia un lado, 5 centímetros hacia el otro lado y van a contar los puntos que tienen entre marca y marca y esa es la cantidad de cadenas que van a tejer, como lo estoy haciendo aquí. Entonces aquí yo ya tengo mis 32 cadenas, voy a ir aquí a donde está la marca y ahí voy a tejer mis 2 puntos que me corresponden para continuar con la secuencia de mi puntada. Tengo el primero, voy a retirar la marca, aquí entonces voy a tejer mis 2 medias varetas, tengo 1 y 2 y con esto ya tengo aquí formada la apertura para el cierre. Ahora voy a continuar durante toda esta hilera hasta llegar nuevamente aquí a donde inician las cadenas, tejiendo mis grupos de manera normal como lo he estado tejiendo en las hileras anteriores.
2 medias varetas en cada separación hasta llegar aquí, antes de que inicien las cadenas. Miren, aquí ya llegué a donde están las cadenas. Vamos a ir trabajando nuestros grupos sobre las cadenas. Aquí dejamos pasar este punto y nos corresponde tejer aquí, pasando este grupo. Ahí en la primera cadena, ahí hacemos los dos puntos que son las 2 medias varetas. Dejamos pasar una cadena y en la siguiente 2 medias varetas. Dejamos pasar una y en la siguiente 2 medias varetas, y así continuamos tejiendo sobre estas cadenas. Aquí ya terminé de tejer los grupos. Ahora vamos aquí a la primera separación. Entonces ahora vamos a continuar igual, ya con la misma secuencia. Ya vamos a ir trabajando un grupo en cada separación y continuamos haciendo hileras. Aquí ya formamos la apertura para el cierre. Aquí voy a tejer algunas hileras más hasta tener ya el tamaño que quiero para mi bolsa. Aquí ya tejí un total de 7 hileras. Estas 7 hileras me dan una medida de 4 centímetros. Ahora lo que vamos a hacer aquí es tejer 3 hileras de medios puntos. Entonces aquí pasamos al siguiente punto, hacemos un medio punto, en el siguiente un medio punto, y así en cada punto vamos a ir tejiendo un medio punto hasta llegar aquí a donde iniciamos. Durante toda la hilera vamos a hacer lo mismo, un medio punto en cada punto. Aquí ya llegué a donde hice el primer medio punto. De la misma forma voy a continuar haciendo hileras sin cerrar. Entonces aquí hago el primer medio punto de la siguiente hilera y así me voy a ir. Y voy a continuar hasta tener 3 hileras. Entonces no cerramos hileras, vamos a continuar así hasta tener las 3 hileras de medios puntos. Para saber dónde termina nuestra hilera, contamos aquí. Aquí tengo 1, 2, 3 y aquí también 1, 2, 3. Entonces ahí termino ya la hilera. Ahora lo que vamos a hacer aquí es que vamos a separar nuestros puntos para trabajar las pirámides. Y vamos a contar de la orilla. Aquí tengo 1, 2. Vamos a contar desde este. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En el punto 8 vamos a poner una marca. Ahí pongo la marca y ahora cuento. Este punto que está marcado es el punto número 1. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y en el punto 14 vamos a poner la otra marca. Ahí está. Entonces tenemos aquí 14 puntos. Vamos a hacer lo mismo en el otro lado. Contamos desde este 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y aquí en el punto 8 vamos a poner, aquí en el punto número 8 ponemos la otra marca. Vamos a contar igual 14 puntos. Contamos como primer punto el de la marca. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y así hasta los 14. Este es el punto número 14. Ahí voy a colocar la marca. Vamos a hacer lo mismo en la parte de atrás. Contamos 8 puntos y a partir de ese punto número 8 contamos 14. Lo mismo en este otro lado. Y aquí ya tengo marcadas las partes donde voy a tejer las pirámides. Y todas las vamos a tejer de la misma forma. Aquí me deslizo hasta donde está la marca. Aquí donde está la marca hago un medio punto. Ahora ya voy a retirar esta marca. Y entonces aquí tengo el primer medio punto. Voy a tejer un medio punto en cada punto hasta llegar a donde está la marca. Aquí estoy en el punto 13, retiro la marca y ahí debo tejer el punto número 14. Entonces aquí ya tengo los 14 puntos. Vamos a ir trabajando sobre estos puntos. Aquí voy a girar mi tejido y ahora en lugar de hacer aquí la cadena paso al siguiente y hago un medio punto. Entonces este es el primer medio punto. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12 y hasta ahí voy a llegar. Vamos a hacer aquí solamente 12 puntos. Dejamos sin tejer el primero y el último. Esto lo vamos a hacer en cada hilera. Vamos a girar el tejido. Dejamos pasar este punto donde tendríamos que hacer la cadena y vamos al siguiente y ahí hacemos el medio punto. Entonces tengo aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Lo mismo, dejamos uno al principio y uno al final. Entonces así vamos a continuar hasta que nos queden 6 puntos. Cuando ya tenemos solamente 6 medios puntos, a partir de aquí vamos a ir tejiendo hileras de 6 medios puntos. Vamos a ir tejiendo un punto en cada punto y así en cada una de las hileras hasta tener 30 centímetros de largo. Y esto lo vamos a repetir en cada una de las partes que marcamos. Entonces una vez que lleguen a tener ya sus 30 centímetros de largo en su asa, lo que van a hacer es en un lado hacen su cadena reforzada y cortan su hebra chica. Esta es la primera. Esta dejé mi hebra un poco más corta. En esta sí ya la voy a dejar un poquito más larga porque es con la que voy a coser a la otra. Vamos a poner nuestra hebra en la aguja y ahora vamos a colocar nuestra asa de manera que nos quede sin torcer. Así, miren, de esta forma la ponemos así. Y ya que la tenemos así, vamos a enfrentar estas dos puntas de esta manera. ¿Sí? Para que nos quede así, nos debe de quedar parejo sin torcer ninguna de las dos. Entonces ahora, como me queda de este lado, nada más lo que voy a hacer es girar un poquito aquí para ir de derecha a izquierda. Y lo que voy a hacer aquí es lo siguiente. Aquí ya tengo fija mi hebra, pero voy a ir al primer punto del otro lado y voy a tomar la primera gasa. Esta. Tomo esa primera gasa, la que está hacia adentro. Esas son las que vamos a ir trabajando, las que están hacia adentro. Entonces paso ahí, jalo. Entonces paso aquí en la siguiente y tomo la siguiente de enfrente. Pero como les digo, vamos a ir tomando la gasita nada más de adentro. De las dos de la cadena tomamos la mitad, que es la que está hacia adentro. Ahí paso y jalo. Voy al siguiente. Lo mismo, paso ahí y paso aquí. Y otra vez. Voy al siguiente. Paso ahí y paso ahí en la siguiente. Así voy a ir en cada una. Y aquí al final tomamos esta y tomamos la de la orilla. Exactamente en la orilla. Entonces aquí ya queda unido. En esta parte, miren, así es como queda. Y ahora vamos a rematar esta hebra. Pasamos nuevamente aquí y hacemos una cadena. Y ahora vamos a ir perdiendo esa hebra por nuestro tejido. Y cortamos de esta manera y vamos a hacer lo mismo con la otra hebra. Vamos a perderla aquí en el tejido. Y una vez que terminamos, así es como nos deben quedar. Vamos a trabajar ahora aquí una hilera de medios puntos por todo el contorno en la parte de afuera y después en la parte de adentro. Entonces vamos a empezar aquí y vamos a fijar nuestra hebra. Vamos a fijar aquí nuestra hebra haciendo una cadena. Y aquí, antes de donde empieza la pirámide, pasamos y hacemos una cadena. Ahora tejemos una cadena que será nuestro primer medio punto. Vamos a ir tejiendo y vamos a ir ocultando esta hebra. Entonces pasamos ahí, hacemos medio punto. Y vamos a ir tejiendo en cada una de las hileras un medio punto. Paso aquí, hago el medio punto. Aquí tengo una hilera, ahí paso,
hago el medio punto y así vamos a ir en cada una de las hileras haciendo un medio punto. Aquí está una hilera, aquí está otra, y así vamos a ir en cada una. Vamos a continuar durante toda la parte del asa haciendo un medio punto en cada hilera. Bajamos hasta llegar aquí y después trabajamos un medio punto en cada punto y nuevamente volvemos a subir con un medio punto en cada una de las hileras por todo el contorno de la siguiente asa. Bajamos y llegamos aquí en la parte plana y nuevamente hacemos un medio punto en cada punto hasta llegar aquí a donde iniciamos. Lo mismo vamos a hacer exactamente en la parte de adentro. Empezamos aquí y vamos a hacer un medio punto en cada hilera por toda la parte de adentro. Vamos a ir así, bajamos y continuamos aquí y después un medio punto en cada punto hasta llegar a donde iniciamos. Esto en las dos asas. Y aquí ya terminé de hacer el contorno de medios puntos, tanto por la parte de adentro como por la parte de afuera, tanto por la parte de adentro como por la parte de afuera del asa, en los dos lados. Y bueno, así es como queda. Y ya con esto queda terminado el tejido de la bolsa. Y aquí ya ustedes pueden ponerle su forro. Y ahorita les voy a explicar cómo hacer este, pero si ustedes lo van a mandar a hacer, entonces ya con esto queda terminado el tejido. Recuerden que también ya en mi canal tengo videos para mostrarles cómo ponerle el forro a sus bolsas. Siempre en la descripción les dejo el enlace, así como la lista completa de materiales. Primero, para hacer el forro principal, aquí lo que hice fue cortar esta tela, así de forma doble, al tamaño de la bolsa, dejando un poquito de pestaña alrededor, aproximadamente 1 centímetro, para hacer la costura. Entonces aquí la tengo doble. Y como les digo, es al tamaño de la bolsa, dejando aproximadamente 1 centímetro de contorno. Aquí está doblada así, en la parte de abajo. Y aquí yo le voy a hacer una bolsita. Entonces voy a cortar otro trozo de tela. Esta tela es de 16 por 13 centímetros. También para que me dé el contorno de costura. Esto es para el forro principal. Y ahora este es para la bolsa, que va a ir aquí en esta parte donde dejamos esta apertura. Esta también la tengo así doblada a la mitad. Esta la voy a hacer igual, que me quede más o menos 1 centímetro a cada lado de la apertura y ya el tamaño que quiera darle yo de largo. Entonces lo primero que voy a hacer es la bolsa, la que va en la apertura. Y bueno, miren, aquí ya doblé mi tela a la mitad. Aquí en la parte donde está el doblez, de este lado, ahí voy a hacer un corte. Este corte lo hice de 4 centímetros. Y bueno, lo que vamos a hacer ahora es coser el cierre. Y tenemos aquí la tela por el lado del derecho. Este es el revés de mi tela y este de adentro es el derecho. Entonces lo que voy a hacer aquí es doblar más o menos lo de 1 centímetro, así, y aquí es donde voy a colocar el cierre. El cierre así por el lado del derecho, lo mismo que la tela por el lado del derecho. El doblez está hacia abajo, entonces aquí vamos a coser haciendo el doblez y vamos a coser primero en esta parte. Aquí ya cosí esta parte y ahora voy a coser aquí abajo. Vamos a cortar aquí al centro de nuestro cierre, que es donde están los dientes. Vamos a cortar aquí para que no nos quede tanta tela en esta parte. Si quieren ustedes pueden coser y dejarlo así también, pero le voy a cortar aquí. Aquí una vez que cortamos, lo que vamos a hacer es doblar hacia adentro y así es como vamos a coser. Vamos a abrir nuestro cierre y vamos a coser aquí. Aquí lo que hice también fue ponerle unos alfileres para que no se mueva esta parte.
para que no se nos desplace la tela. Entonces nada más en la parte de abajo para que aquí podamos meter la mano y poder coser. Entonces aquí vamos a dejar de esta manera lo más pegado aquí y vamos a ir cosiendo esta parte. Ustedes van a calcularle el centímetro para que si ustedes doblan mucho puede quedar muy abierto y a la hora de cerrar se les va a torcer la tela. Entonces lo mismo, lo que dejamos es lo que debemos de usar para coser. Más o menos es 1 centímetro, así. Entonces cosemos esta parte. Una vez que termine de coser aquí, voy a coser en el costado y en la parte de abajo. Y bueno, aquí ya terminé de coser la parte de arriba, el costado y la parte de abajo. Aquí al final nada más le di unas puntadas. Y bueno, ya con esto queda el cierre. Y así, de esta forma es como ya queda terminada la bolsita. Entonces lo que vamos a hacer ahora es colocarla aquí. La ponemos. Centramos bien. Cosemos la parte de arriba. Una vez que ya cosemos la parte de arriba, vamos a abrir nuestro cierre para coser aquí en la parte de abajo. Y de esta forma es como debemos coser la bolsita. Aquí ya terminé de coser esta bolsita. Así es como queda ya. Ahora lo que voy a hacer es colocar el forro principal. Aquí para hacer el forro, aquí voy a ubicar el derecho de la tela, que es aquí. Como pueden ver, está doblada. Entonces voy a centrar aquí la tela y lo mismo la bolsita. Aquí ya la tengo con alfileres, nada más le hice el doblez. Entonces miren, lo primero que voy a hacer con esta bolsita es coser la parte de arriba. Aquí ya cosí en la parte de arriba y estas nada más están dobladas. Ya le puse alfileres porque a la hora de coserlo aquí, pues ya con esa misma costura queda. Entonces lo que voy a hacer aquí es centrar esto. Lo primero que hago es coser aquí la bolsa y una vez que ya esté cosida, como les mencioné, es por el lado del derecho. Entonces vamos a doblar ahora de esta manera nuestra tela, que quede el revés hacia afuera. Este es el derecho, entonces al doblar así, nuestro revés queda hacia afuera. Y después que ya cosimos la bolsita, vamos a coser los laterales. Miren, aquí ya tengo terminado el forro principal. Así es como queda la bolsita por la parte de adentro. Entonces lo único que voy a hacer ahora ya es colocarlo en la bolsa. Entonces aquí como la bolsa, esta es la bolsa que va hacia el frente. Entonces voy a poner mi forro de manera que la bolsa quede hacia la parte de atrás. Así. Entonces aquí vamos a tener la bolsa en la parte de atrás. Y esta bolsa va a quedar en la parte de enfrente. La voy a poner así. Y así es como va a quedar mi forro con la bolsa. Entonces aquí ya lo único que voy a hacer es hacerle un doblez aquí. Y lo voy a coser aquí a la bolsa. Y después colocan su cierre. Entonces aquí si ustedes quieren colocarle el cierre o le van a poner un broche, ya es como ustedes quieran. Aquí le puse ya al final estas borlas con unas cuentas aquí en la parte del cierre. Y bueno, miren, así ya queda la bolsita de la parte de afuera. Y también aquí en la parte de arriba ya le coloqué su cierre. Y también ya tiene su forro. Y bueno, ya con el cierre y el forro, pues queda terminada la bolsa. Finalmente ya así es como queda terminada la bolsa. Como pudieron ver, es muy fácil, se teje muy rápido. Si esta bolsa te gustó, no olvides compartir el video. Te invito a que te suscribas a mi canal si es que aún no lo has hecho. Y al suscribirte, no olvides presionar la campanita
para que te lleguen las notificaciones cada vez que suba un nuevo video. Espero que este tutorial les guste, les sea útil, pero sobre todo que lo realicen. Los espero en el próximo video.